Comenzamos el desarrollo de la información y lo hacemos hablando de lo que va a ocurrir en el Congreso de la República. Hoy se va a presentar una nueva moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, lidera esta iniciativa. Vamos a conversar con él y que nos cuente un poquito más cuáles serán los alcances de esta moción que se presenta el día de hoy. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido, un gusto conversar con usted. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos. Gusto por estar con ustedes también. Gracias por la invitación. Bueno, ya tienen las firmas. Hoy se presenta la moción. Objetivo central, la vacancia del presidente de la República. 18 puntos. Cuéntenos un poquito. Sí, fíjese, esta vez hemos creado una moción de vacancia multipartidaria y con conocimiento previo de los actores para que sepan qué argumentos eran los que se estaban tratando en esta moción. Y se ha permitido que también den sugerencias. O sea, tenemos recogidas las sugerencias de dos bancadas más, de Fuerza Popular y de Avanza País. Con todo eso hemos integrado una moción de vacancia de 20 puntos y como 30 páginas, bien sustentada y argumentada. Y hemos empezado la recolección de firmas recién el día martes en la noche. Y se ha avanzado a buen ritmo. Tenemos más de 35 firmas al momento. El día de hoy no la vamos a presentar. Yo dije que esperábamos presentarla el día viernes, pero por asuntos de presentación y de lo que corresponde con el reglamento, la vamos a presentar el lunes o el martes para poder dar los tiempos necesarios para que se le comunique al señor presidente del tema. O sea, vamos a presentarla con más de 40 firmas. De acuerdo, entonces, tienen firmas, 20 puntos, es una moción multipartidaria y se presentaría el lunes o el martes. Sin embargo, su colega en el Congreso, el congresista Cueto, ha dicho lo siguiente: no tenemos los votos para la vacancia, pero sí para traer al presidente. ¿Para qué se presenta una moción de vacancia que no contaría con los votos, congresista? Nunca se sabe qué cosa va a suceder hasta no presentarla. O sea, la gente recién da sus posiciones en el momento que se le pide la firma o se le pide la votación. Hay dos etapas. La primera para presentación es las firmas, que las tenemos de sobra, y la otra es la de la vacancia en sí, que se va a saber el día que se vote. No se puede saber antes, se puede especular, pensar, o sea, decir lo que uno piensa en su momento. Pero yo confío en que vamos a llegar a tener la cantidad suficiente. Entonces comenzaría, una vez presentada la moción de vacancia, un proceso de negociación entre las bancadas políticas en ese sentido para llegar a esos votos. Pero la sensación que genera a priori es que los votos no existen y mi preocupación es que esto exacerbe aún más la relación Congreso-Ejecutivo, congresista Montoya. No tiene por qué exacerbarse. Estamos actuando dentro del orden constitucional y la respuesta a lo que el presidente ha venido haciendo. O sea, es una suma de errores, una suma de incapacidades morales permanentes a lo largo de los 7 meses de gobierno que tiene. O sea, no son nuestras, son de él. O sea, acá la agenda para esto la pone el que comete la falta, no el que la pretende sancionar. Entonces, en ese tema hay que darle el enfoque adecuado. El legislativo ha sido propositivo en todo momento. Ha permitido que el país continúe funcionando y ha permitido sacar proyectos de ley en conjunto con el partido de gobierno, en muchos casos. Porque no tenemos ninguna animadversión contra nadie. Lo que tenemos es una evidencia clara de que el presidente está incapacitado para gobernar. Eso es todo. Permítame la acotación, ¿no hay una animadversión previa desde la segunda vuelta al presidente Castillo, incluso mucho antes de los errores o actos de presunta corrupción que se pueden haber cometido? ¿No tenían ya ustedes una predisposición negativa hacia el gobierno? Yo en ningún momento he tenido una predisposición negativa en lo particular y mi bancada tampoco. Hemos trabajado de manera profesional. Si hubiera habido animadversión, no hubiera salido ni un proyecto de ley. Y hemos presentado 65 proyectos de ley en mi bancada, un promedio de casi 7 proyectos de ley por congresista de la bancada, en provecho de la ciudadanía. Y eso tiene que conocerse porque nunca lo hemos publicitado. Pero se lo estoy comunicando ahora para que usted se dé cuenta en qué hemos estado trabajando estos 7 meses. Preparar un proyecto de ley no es sentarse y decir hágase y se hace. Es trabajo de investigación, de comunicación con los entes involucrados y luego la producción del mismo. En eso hemos estado ocupados, no en buscar la vacancia. Ahora,
Congresista Montoya, ¿estará usted de acuerdo conmigo, y esto lo podemos compartir también con los televidentes de Noticias Mañana, que para llegar a esos 87 votos van a tener la necesidad de usar los 5 votos de este grupo que Karelyn López definió como los niños? ¿Ha podido usted hablar con los niños? ¿Ha podido un poco medir cuál es la temperatura en este momento respecto a un voto suyo? No, no hemos hablado con ellos. Ellos están bajo un proceso que debe ser aclarado. Le han echado sospechas y ellos tienen que sacarse las sospechas encima o reconocer la culpabilidad. Y eso es un tema que va a caminar en paralelo. Así que con ese tema, ahí no hay negociación posible. Ahí si desean votar, votan, y si no, no voy a hablar con ellos. Congresista Montoya, quiero llevarlo a la siguiente reflexión, si usted me lo permite. El Congreso ha utilizado, y esta no va a ser la primera vez, el argumento de la incapacidad moral permanente en un sentido ético amplio, sin ninguna previsión respecto de sus límites. Entonces, cualquier conducta reprochable en términos éticos del presidente de la República, sea cual sea el presidente de la República, nos va a llevar nuevamente a un proceso de vacancia. ¿No siente usted que esta es una figura que daña la estabilidad democrática del país? No, en lo absoluto. Es una figura que compensa los poderes del Estado y saca de problemas al Estado cuando se presentan situaciones como la actual. No se podría seguir gobernando en la situación en que estamos. O sea, nombrando ministros que no tienen idoneidad para el cargo, ¿no? Que tienen, en algunos casos han tenido hasta prontuario. Eso no es aceptable en ningún país. Y cuando no se entiende con las herramientas que tenemos en la democracia, la interpelación y la censura, para entender que se han equivocado, queda esta opción también. Es un balance de poderes. Pero para el balance de poderes también está la figura de la censura a los gabinetes. Lo que ocurre, congresista Montoya, es que probablemente muchos de sus colegas esta vía no les gusta mucho porque significa decir también hasta luego y nos vamos. ¿Por qué no van por ese camino? Hemos hecho las censuras correspondientes a los ministros. No somos descabellados para mandar censuras a lo que no corresponden. Hemos censurado lo que correspondía. Sí hemos empleado ese camino. Es el primero que hemos empleado y el primero que yo lo dije en agosto. Y lo dije por escrito también. Sí, que sí hemos cumplido con todo lo que se tiene que hacer para poder evitar este asunto. No hemos dado la confianza a los gabinetes. Mi bancada no ha dado confianza a ninguno de los gabinetes. Siempre se ha expresado de la misma manera. No hemos cambiado nuestra conducta política en ningún momento. Congresista Montoya, una decisión del gobierno de retirar al ministro de Salud ¿podría generar que ustedes retiraran la moción de la vacancia? Para eso tendría que haber una clara distinción del presidente de la política que ha venido llevando a cabo y pública, ¿no? Y una enmienda pública y poner a un premier independiente que garantice que se va a cumplir. Porque si no, seguimos en lo mismo. No podemos seguir engañándonos ni dando vueltas alrededor del mismo tema. Claro, pero eso no va a ocurrir por ósmosis. Es decir, necesitas operadores políticos que se sienten en una mesa y negocien esas posibilidades con el Ejecutivo. ¿Hay vasos comunicantes con el Ejecutivo en la lógica de esa negociación? Mire, no voy a hablarle de negociación, sino de lo que ha pasado el día de ayer con el premier. Ha dicho que no va a pedir la constituyente. Y al minuto siguiente sale Valdemar Cerrón diciendo de que ese es un tema que no va a ser retirado y que sí lo van a hacer. Esas contradicciones tienen primero que arreglarse dentro del gobierno antes de sentarse a conversar con cualquiera. O sea, lo que se está dando a entender es que el presidente no gobierna ni tampoco tiene la capacidad de definir qué va y qué no va. Y que eso es responsabilidad del partido. Eso es lo que ha sucedido ayer, como un ejemplo. Congresista Montoya, permítame sacarlo por un momento del tema de la vacancia y llevarlo a otros temas. Usted ha sido ayer muy enfático a través de un tuit solicitando el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Pero usted es un hombre de ley. Usted sabe que la Corte Suprema ya decidió respecto a ese indulto y ese indulto no va. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no permite que haya indultos por delitos de lesa humanidad. ¿Por qué insiste en esas tesis que usted sabe que son absolutamente imposibles de aplicar? Porque conozco qué sucedió en esa época y el presidente Fujimori no hizo nada de lo que dicen que hizo. De acuerdo, pero eso también es una percepción, porque la justicia definió en un sentido. Nuevamente, usted no puede, digamos... Una justicia, para variar, equivocada.
Y lo digo claro porque no tengo temor a hablar de la verdad. Y la verdad es lo que le estoy diciendo. Lo otro es el maquillaje de justicia que se ha querido hacer. Por otro lado, lo que he dicho es un indulto humanitario, por la edad que tiene y la situación de enfermedad en que se encuentra. De acuerdo. Entonces, usted, pese a que hay una decisión de la Corte Suprema, pese a que instancias internacionales le dicen al Perú que en ese caso... No fue lesa humanidad, también se lo diré. Es un error de aplicación. No ha sido lesa humanidad dicho por los magistrados de la Corte Suprema. De acuerdo. No uso el concepto de lesa humanidad, pero sí hay una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido, más allá de lesa humanidad o no. Entonces, ¿qué hacemos? El presidente tiene la facultad de dar el indulto, no necesita ir al exterior a pedir permiso. La soberanía se ejerce dentro del territorio y eso es una acción soberana y voluntad política de hacer. De acuerdo. En ese mismo sentido, otro tuit suyo que me llamó poderosamente la atención fue cuando usted refirió la idea de la vacancia en la lógica de que se va a necesitar una cuota de sangre. Me sorprendió que usted usara un término que Sendero acuñó, digamos, me parecía impensable, además, según un almirante de la Marina que ha enfrentado a Sendero abiertamente. Me llama la atención y me sorprende que un periodista de su calidad esté dando, por cierto, algo que no ha verificado. Vea usted el audio completo, lo he dicho más de una vez, y es un análisis producto de las acciones del presidente y del primer ministro, que ellos han hablado de bajar a defender con su vida al presidente y generar enfrentamientos, y el ministro correrá en río de sangre. En ese contexto he hecho un análisis y he dicho, si hay vacancia va a suceder esto. ¿No usó usted la expresión cuota de sangre? Le he usado más de una vez. Okay. Le estoy repitiendo que proviene de un análisis de la situación donde los que están llamando a esto es el presidente y el premier. De acuerdo. Usted viene de... Y usted debe verificar eso antes de hacer la pregunta. Voy a hacerlo, pero digamos, la figura se mantiene, digamos, ¿no es cierto? La idea de sangre para dentro poder... del contexto en que lo dije se mantiene. De acuerdo, de acuerdo. Léalo, vea el audio, está público, yo lo he puesto en las redes. Es que, almirante, mi sensación es que ya ha corrido demasiada sangre en el Perú para seguir hablando de sangre. Pero, en fin, no nos entrampemos aquí. Entonces, dígale usted a su presidente y a su primer ministro que no lo haga. Y que diga a la gente que se quede quieta en sus casas y que no salga a la calle. Almirante, ¿no tiene usted la sensación que está construyendo, y eso es legítimo, no lo digo como una crítica, que está construyendo usted un perfil político que tiene como esencia la confrontación más que el diálogo? ¿O es que usted ha elegido, digamos, como trabajo político esa línea, esa manera de trabajar? Yo no hago confrontaciones, yo pongo las cosas en la realidad y digo la verdad. Y no tengo temor a calificar a la gente cuando la puedo calificar. Esa es mi conducta política, de honestidad. De acuerdo. Congresista Montoya, un tema más. La decisión de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Se decidió en la comisión sacar al candidato Carlos Mesía. ¿Qué opinión le genera esta decisión? Ninguna. Estamos haciendo la evaluación de acuerdo al reglamento. Y se cumple el reglamento tal como está. Sí, pero sin embargo, ¿estará usted de acuerdo conmigo, o de pronto no, en que el mecanismo de selección de los miembros del Tribunal Constitucional podría ser afinado? Digamos, es un poco impreciso. El reglamento está puesto y hay que cumplirlo. Toda la vida ha habido problemas para la designación en el Tribunal Constitucional. Esperemos que esta vez no lo haya. ¿Usted cree que la fase final de ese proceso es una fase de negociación política? ¿La de la selección del Tribunal Constitucional? ¿O deberían estar ahí los mejores letrados? Se está respetando el proceso de selección tal como se ha establecido. De acuerdo. ¿Qué pasa si la moción de vacancia no se aprueba? ¿No siente usted que le da un triunfo político al gobierno? No, en lo absoluto. Es producto de la democracia el resultado de la moción de vacancia, de lo que se puede discutir, aceptar o no aceptar. No estamos en una dictadura todavía. No lo dudo. En democracia se gana y se pierde, pero el que gana se coloca políticamente. Se posiciona mejor de lo que estaba antes. Acá no estamos buscando posicionamiento, sino estamos buscando gestión. Que el que gane gestione bien para el bienestar del país y que no vuelva a poner gente que no se merece estar en los sitios donde están. Mal que bien, el presidente de la República lo puso la gente en una votación considerada legítima, digamos, por todos, hasta por los foros internacionales. Digo, la Unión Europea, por poner uno, digamos.
Puede ser que no nos guste su forma de gobierno, pero no podemos negar su legitimidad, ¿no es cierto, congresista Montoya? No, nadie niega su legitimidad. Estamos juzgándolo por sus acciones. Lo que pasa es que la figura de la vacancia y la incapacidad moral permanente, y esa es la discusión de fondo que yo le quería plantear en esta conversación, no aplica para malos actos durante la gestión de gobierno. Es que son dos cosas diferentes. Nuestra historia constitucional habla de otro sentido en esa norma. Le voy a pasar la moción de vacancia para que la lea y luego de eso pueda preparar las preguntas que se puedan hacer, para que no se equivoque en la formulación de ellas. O sea, Terminando la entrevista se la paso. pero usted no negará que hay un debate constitucional que no ha sido zanjado. Son 20 puntos y 30 páginas que no se pueden explicar en 30 segundos. No lo discuto. Y probablemente sean 20 puntos muy bien planteados y muy bien argumentados. Pero no negará usted que hay una discusión constitucional al respecto de esa figura de la Constitución, del 113. Tan es así que el TC no quiso resolver la duda en su momento. No hay una discusión constitucional, hay una discusión política, por intereses políticos, no constitucionales. No, claro, pero la figura de la vacancia tiene que apoyarse en la Constitución del Perú y por lo tanto, si hay una discusión respecto a un artículo, por lo menos permítame o acépteme que hay alguna fisura en la Carlos, figura. si usted ha leído la Constitución, sabrá que la vacancia es una situación política, de consenso político, del momento. Eso es la vacancia. Pero por incapacidad moral permanente, congresista Montoya, no por actos de función. Exactamente, por ese tema. Por eso le he dicho que lea usted la moción antes de hacer la pregunta. Bueno, le agradezco muchísimo la conversación. Siempre es grato discutir además con usted, almirante Montoya, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Gusto de haber estado con usted, Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.